acá es que alguien tomó la decisión, no es una catástrofe, no es un accidente circunstancial, sino que es una decisión política. Y la decisión política es haber adoptado un modelo productivo que debería, en todo caso, de una forma de explotar los recursos naturales. Esto no queda solamente en los transgénicos y en la alimentación, esto va por el agua, va por el territorio, va por otros recursos naturales que no son renovables. Es un modelo que nosotros definimos extractivista y es un diseño geopolítico para una parte del mundo. Esto está sucediendo en África, está sucediendo en la India, está sucediendo en todos los países latinoamericanos. Por lo tanto, decir que lo que vamos a conversar acá tiene que ver con eso, con el control del territorio, con el control de los alimentos y con el control social, es de alguna manera tomar el problema en su integridad. Si nosotros no somos conscientes que estamos ante el frente de un diseño político impuesto desde afuera, con la complicidad de los de adentro, no hay medicina que sea suficiente. No hay producción agrícola que sea virtuosa. Tenemos que pensar en esos términos para dar la batalla en el lugar que nos toca, pero también sin perder de vista de que está diseñado para nosotros y que alguien en el año 96, con conciencia o sin conciencia, introdujo el huevo de la serpiente en la Argentina, que es este modelo. Dicho esto, también sería interesante recalcar que aún dentro del problema de la alimentación existen dos grandes áreas, a mi entender, para ser en todo caso analizadas, estudiadas y en todo caso lugares de lucha. Una que está muy cerca, que es el uso de agroquímicos en el territorio en forma masiva, en forma despiadada y sin ninguna regla. Y esas sustancias, todas las sustancias que se usan, a cuya cabeza todavía está el glifosato, no sé por cuánto tiempo, pero ganan 2/3 del uso de agroquímicos en el país, es glifosato, o más de 2/3, es glifosato, fundamentalmente. Es uno de los problemas que vienen por el aire si nos toca vivir en el campo, o por los alimentos si nos toca comer alimentos contaminados. Pero hay otro problema que yo no sé si, que seguro que no voy a tener tiempo de tocar, que son los transgénicos en sí, ya sea como modelo científico, como modelo tecnológico, el análisis del modelo tecnológico que significa modificar una semilla para producir más. Y en segundo lugar es el transgénico como alimento, no por los químicos que pueda contener, sino per se como alimento. Nosotros tenemos en la Argentina una evolución, la evolución de la superficie cultivada de soja está acá, desde el año 97, si no me equivoco, 96, 97 hasta el 2002. Fíjense, en esta última dos columnas hay 100% de maíz, 100% de algodón y soja y un 90 y pico % de maíz. Todo esto es transgénico, básicamente, porque básicamente las 18 millones de hectáreas, el 100% de las 18 millones de hectáreas transgénicas, prácticamente el 90% de las de maíz y el 100% de algodón. O sea que acá hay 23 millones y medio de hectáreas, de un total de 33 millones, son transgénicas. Esto es un modelo. Y en principio este modelo no es un problema para la salud, en principio, hasta que el modelo produce problemas de salud ambiental. Entonces, si hay una lucha madre en esto, es erradicar los transgénicos de América Latina. Definitivamente nosotros no necesitamos transgénicos por múltiples razones para darle de comer a nuestros pueblos, a menos que
a menos que 4.000 productores, usando el 80% de la superficie cultivada en la Argentina, haga grandes negocios con las exportadoras de cereales a nivel planetario, China, Europa y otros países. Como es un modelo, acá se ha tomado la decisión de incrementar para el año 2020 el 27% de la superficie, o sea, pasar de 33 millones de hectáreas a tener 42 millones de hectáreas. O sea que esos 10 millones de hectáreas que quieren agregar a la superficie sembrada, básicamente van a ser transgénicas. Va a ser maíz para el bioetanol y va a ser soja para el biodiesel. Todo aquello que no se pueda vender para darle de comer a los chanchos se pretende convertir en una ecuación energética que es muy dudosa, se planea convertir en combustible. Y estas son las proyecciones para el año 2020. O sea que esto configura, todo está en este recuadro amarillo, pasar de 40.000 millones de dólares a 100.000 millones de dólares a los valores que tomaron ellos en el momento de hacer este plan alimentario nacional. Este es el futuro del país. Todos los demás efectos colaterales que este modelo plantee al medio ambiente o a la salud humana o a la subsistencia y al empobrecimiento del territorio y al control del territorio y al control social son subordinados a esta decisión política. Como yo tengo que tomar un ejemplo, y el ejemplo que conozco siempre se toma un ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de la sustancia más representativa de este modelo en términos agroquímicos. Quiero decir con esto que no voy a referirme demasiado acerca de por qué los transgénicos no son una tecnología viable, ni segura, ni rigurosa, ni científica. Quedará para otro momento esa discusión. Y brevemente después te mostraré algunos ejemplos de cómo los transgénicos per se, el producto transgénico per se puede producir alteraciones en la salud cuando se usa como alimentación de animales. El glifosato, en todo caso, va a presidir esta charla porque, en todo caso, la charla es el mayor de los demonios en este país. Y debería recordarles yo que hay una serie de acciones metabólicas y celulares que están descritas acá, que son la base, digamos, de todos los efectos que nosotros vemos en el glifosato en la naturaleza y en la salud. O sea que bloquea la mecánica y la maquinaria de reparación del DNA, bloquea o sea que el DNA no puede repararse, no puede seguir su metabolismo normal después de cuando se produce algún daño del DNA espontáneo, altera el ciclo celular, activa la muerte celular, induce teratogénesis en el desarrollo de vertebrados y ahora ya no hay ninguna duda que induce aumento de cáncer y, como vamos a ver, algunas otras enfermedades que van apareciendo sucesivamente. El glifosato es un problema porque antes se hablaba de cuánto entraba, Silvana hablaba de cómo se metaboliza o no se metaboliza el glifosato. El glifosato tampoco se degrada en el medio ambiente, persiste en los sedimentos hasta 12 meses, son experimentos hechos en el país y por lo tanto uno esperaría que esas sustancias sean demasiado resistentes a los procesos de degradación y sigan haciendo daño a través de mucho tiempo. En este trabajo de Antonio y colaboradores, que se llama Efectos teratogénicos del glifosato, se denuncia por qué el glifosato, en realidad, las empresas sabían en el año 89, 90, 91, 92, ya sabían que era capaz de producir malformación. Estas empresas que están acá, en sus informes técnicos, comunicaron a la Comunidad Europea una serie de efectos
en conejos y en ratones que ellos observaban en su laboratorio entre las pruebas de toxicidad de glifosato para aquellos años. Esto fue entregado, este informe, ninguneado, sin duda, digamos, porque ellos no hablaban de malformaciones, hablaban de desviaciones de las formas normales de los animalitos. Esto fue entregado al gobierno alemán, que era el miembro de la Unión Europea que tenía que informar a la Unión Europea para aprobar o no el glifosato en Europa. Estos informes, que ya tienen muchos años, nunca fueron profundizados ni por las empresas, ni por Alemania, ni por la Unión Europea. Fueron subestimados, fueron puestos a un lado, fueron mal interpretados para poder informar al glifosato. Por eso, cuando nosotros tenemos problemas de salud, en realidad lo que estamos teniendo es problemas políticos, porque la Unión Europea necesitaba aprobar el glifosato para montar un sistema de normativas que permitiera importar granos y porotos a Europa para los chanchos y los pollos, de tal manera que tuviera un mínimo de contaminación de glifosato. Una vez yo fui, cuando estuve en Bruselas, alguien me dijo, un alto comisionado me dijo, si nosotros, no lo dijo con respeto, lo dijo con sorna, si nosotros prohibimos el glifosato tenemos que cambiar toda la normativa europea de importación de granos, harinas y porotos. Por lo tanto, si uno prohíbe el glifosato, Europa no podría importar el forraje que importa en este momento. Por lo tanto, es una necesidad política tapar este tipo de informes. Esto es una vergüenza, porque acá hay una complicidad entre las compañías, el gobierno alemán y la Unión Europea, que se ejecutó y se hizo efectiva en el año 2002. Hoy sabemos que el glifosato, en base a los estudios de distintas personas, distintos investigadores, nosotros en el terreno de las malformaciones y otros en terrenos usando test de genotoxicidad, que son test que permiten identificar cuál es el grado de daño del material genético en una población expuesta o no expuesta a estas sustancias químicas, producen no solamente malformaciones ni cáncer. Yo voy a ampliar el espectro dentro de unos minutos. Debería acá hacer un paréntesis, salvo que esto uno lo haga en animales de experimentación en condiciones experimentales muy controladas. Nunca se puede cerrar, porque cuando yo pongo acá genotoxicidad, cáncer, estoy poniendo el glifosato, estos son estudios hechos en Córdoba, estoy poniendo el glifosato y todas las demás sustancias que acompañan el glifosato, que son los insecticidas, que son los fungicidas, etc. Todas las demás sustancias químicas que acompañan al glifosato. De todas maneras, sería importante, si uno quisiera estudiar cómo matan los venenos, valga la redundancia, ¿no? Uno quiere estudiar cómo matan los venenos o cómo envenenan los venenos, digamos. Tendría que estudiar sustancia por separado, y después hacer combinatorias de las sustancias a ver si se suman efectos o se anulan efectos, digamos. Ese es un problema de la farmacología y la toxicología. Yo estoy un poco decepcionado acerca de este tipo de estudios porque me parece que tratar de explicar cómo envenenan los venenos o cómo matan los venenos, digamos, es una redundancia y una pérdida de tiempo. Son venenos. Por lo tanto, prefiero ir por el modelo y por la erradicación de los transgénicos, y eso me permitiría tener una normativa de uso de químicos en el campo muchísimo más restringida y muchísimo más controlable que la que tiene este modelo productivo. Nosotros hicimos experimentos con anfibios y con pollos y usamos una dosis de 1 en 5.000, encontrando que había un 30 y pico por ciento, había la mitad de los embriones se morían, y después había un 35%, 30 o 35% de embriones mal formados. Últimamente hicimos una serie de experimentos bajando las dosis hasta 1 en 500.000, o sea, 100 veces menos de la publicada en el trabajo, y todavía vemos que a pesar de que la mortalidad desaparece, un 95% de los embriones sobrevive, una
sobrevive un 95%, todavía queda un 17% de embriones promedio que tienen malformaciones. Esto significa que uno, bajando la dosis de glifosato o bajando la dosis de Roundup, uno va disminuyendo la mortalidad, pero todavía cuando la mortalidad ya casi no está presente, son todos los embriones sobreviven, el 17 a 20% de sus embriones todavía son malformados. Por lo tanto, estos son experimentos sencillos que en realidad les dicen que el glifosato produce teratogénesis, produce malformaciones. No solamente el glifosato lo produce, y esto sirve para incorporar los otros agroquímicos, sino que otros químicos como la atracina o el trimedefón también producen malformaciones. Y todos ellos, tanto el glifosato como la atracina y el trimedefón, que son absolutamente diferentes en términos de fórmulas químicas y mecanismos de acción, todos ellos alteran la cantidad, usan el mismo mecanismo de acción que es el aumento del ácido retinoico, que es un derivado de la vitamina A. El glifosato es permeable en la placenta. Un 15 o un 20% del glifosato en sangre pasa a la placenta. Esto es un análisis hecho con una placenta que ya está a término. Es un experimento, digamos, in vivo, in vitro. Digamos que la placenta es recién alumbrada, es usada por mecanismos de perfusión, a ver cuánto de la sustancia pasa de un lado a otro. Y recordar que la placenta en humanos se forma a las 12 semanas, o sea que durante 12 semanas una mujer expuesta al glifosato de alguna manera, embarazada, expuesta al glifosato a través de la inhalación o contacto cercano con la aspersión de sustancias químicas en el territorio, que tiene una enorme oportunidad para pasar al embrión. Otro dato importante del glifosato que es poco conocido es que tiene vidas medias en un organismo, en un ratón, tiene vidas medias de 10 a 14 horas, pero no todo lo que entra sale. Cuando se hacen los test de toxicología, parte de ese glifosato queda adentro del organismo y seguramente queda dentro del organismo porque los mecanismos de expulsión, digamos, ya sea a través del aparato digestivo, a través del aparato urinario, no es eliminado, ni él ni sus subproductos es eliminado en pocas horas, sino que parte nunca llega a ser eliminado, con lo cual uno debe sospechar, y esto sí debería ser investigado, qué pasa si se queda en los tejidos. O sea, ¿qué puede hacer una cierta cantidad de glifosato en los tejidos? Es una incógnita que nosotros no sabemos, pero seguramente no buenas noticias. Todos estos ejemplos yo los pongo porque la industria dice todo lo contrario. La industria dice que se degrada, la industria dice que no pasa la placenta, hay ministros que dicen que no pasa la placenta, hay un ministro que es muy pequeño que dice que no pasa la placenta, y hay otros que dicen que todo lo que entra sale. No es, ninguna de esas cosas es verdad, sino que las evidencias muestran de que esas cosas funcionan de otra manera. El futuro, lo que llama el futuro de la industria, muestra el fracaso de sus propuestas para el futuro, valga la redundancia. De las nuevas semillas argentinas ya están explorando la posibilidad de aprobar semillas que lleven la resistencia al glifosato y al 2,4-D. O como pasó en el 2011, que de 10 semillas, de las 10 semillas, 5 de ellas ya llevaban glifosato y glufosinato de amonio, que es uno de los herbicidas que se incorporan a esta danza de esto conceptualmente me parece que hay que aclararlo. La industria mostró hace 10 años atrás un enorme optimismo de que ellos iban a inventar otras tecnologías que iban a eliminar, iban a ser transgénicos, en otras palabras, que no iban a ser necesariamente
acoplados a químicos. Y prometieron con la biología molecular reformular paulatinamente sus aproximaciones experimentales de tal manera que ellos iban a tener semillas transgénicas que no usaran transgénicos, que no fuera necesario usar transgénicos. Bueno, la mala noticia es que mintieron o se pasaron de rosca, porque lo que le están ofreciendo al planeta en este momento, las empresas semilleras que desarrollan estas semillas, es desarrollar semillas con 2, 3, 4 químicos, ya sea por resistencia o por expresión génica, lo que sea, pero con genes apilados, llamamos nosotros, genes foráneos, que se introducen en la semilla. En vez de tener glifosato solo, la resistencia al glifosato, van a venir semillas con resistencia a 3 herbicidas diferentes. O sea que cuando fumiguen el campo, van a fumigar con glifosato, con dicamba, con glucosinato de amonio, por separado o juntos, porque en realidad lo que no es suficiente para la insuficiencia del glifosato para hacer el trabajo para el cual fue diseñado, lo van a cumplir otros químicos. Entonces, sumando químicos va a haber que echar más veneno para obtener el mismo resultado que hace 20 años atrás se obtenía con el glifosato solo. Esto nos lleva también a la consecuencia de que el glifosato, veneno por sí, va fallando y las semillas con solamente glifosato no están funcionando bien. Básicamente lo que les quiero decir es que las empresas nos están ofreciendo un mundo bastante peor que el que estamos viviendo. El glufosinato de amonio, que es uno de los candidatos, produce malformaciones. Ahí hay claramente un embrión tratado y un embrión control. Ese embrión es normal y este embrión ya tiene alteraciones de sus marcadores moleculares. Este es un trabajo que nosotros publicamos con juntando toda la información científica que había en el país y la pusimos todo junto en este trabajo para que le interese. Aquí va la respuesta a Claudio, que dice que pequeñas cantidades de 10 a la menos 6 a 10 a la menos 12 concentraciones de ese nivel, bajísimas concentraciones, ahí tiene nanogramos por litro o miligramos por litro, es capaz de incrementar la proliferación de células que son células provenientes de cáncer de mama y que son sensibles a estrógenos. Uno le pone estas células, esas células que dice T47D, le pone estrógenos y proliferan, que responden al estímulo estrogénico, típico de un cáncer de mama, estrógeno dependiente. Y el glifosato hace lo mismo. Bueno, aunque parezca, esto es muy técnico, pero aunque parezca tedioso y árido, este mismo grupo ha demostrado que el glifosato puede mimetizar la acción del estrógeno a nivel del genoma. O sea, la función que tiene el estrógeno es entrar al núcleo y activar algunos genes, entre ellos su propio receptor. El glifosato usa los mismos sitios de reconocimiento en el genoma que el estrógeno. Por lo tanto, esto es un disruptor endocrino, porque simula, mimetiza la acción del estrógeno. Y eso es una alteración del circuito de producción o de regulación endócrina. O sea que nunca más se debe discutir, debería después de este trabajo discutir si el glifosato es o no es un disruptor endócrino. De todas maneras, Seralini tiene otro tipo de pruebas con tejidos donde indican lo mismo. El glifosato tiene una particularidad que ahora lo vamos a ver cuando veamos esta subsección, la de alimentos inservizables, porque estos chanchitos que están acá son los chanchitos dinamarqueses que un tal Pedersen, un chacarero dinamarqués, alimentaba con soja argentina.
y veía que le pasaba a los chanchitos, le pasaba eso. Dicho sea de paso, algunas malformaciones en humanos que nosotros pensamos que pueden tener que ver con los agroquímicos, en particular con el glifosato, son parecidas a esas. Sobre todo la más grande, la cara, todo el cráneo deformado. Y las que nosotros vemos en nuestros experimentos en anfibios son equivalentes a esto. No voy a dar una clase de embriología. Bueno, Pedersen hizo esa observación y un buen día, sin decirle nada a nadie, decidió que podía tener este problema y otros más, porque se le morían por insuficiencias hepáticas, insuficiencias renales, etc. Había una serie de problemas, o se enfermaban o los de adultos o las madres tenían chanchos muy seriamente lesionados con gran frecuencia. No todos los chanchos salían así, pero gran frecuencia, mucho más que la normal. Y un buen día este muchacho dinamarqués, no está muchacho por cierto, decidió que eso podía tener que ver con la alimentación. Y sin decirle nada, le cambió la alimentación. En vez de comprar soja argentina, compró otra soja. Habrá conseguido soja no transgénica. Y alimentó su piara de chanchos y a las mamás y a los chanchos machos con ese nuevo alimento. Y todas estas alteraciones de forma y todas las lesiones funcionales que tenían y alteraciones metabólicas tendieron a desaparecer. Dio lugar esto a un informe de Pedersen al gobierno dinamarqués, que formó una comisión para estudiar esta situación. Lo interesante es que Pedersen lo que también denuncia es que una de las razones de la frecuencia de alteraciones que induce la soja argentina en particular es que 2 semanas antes, y esto tiene que ver con el modelo, no tiene que ver con otra cosa, 2 semanas antes de la cosecha, el productor argentino, para asegurarse el nivel de humedad y asegurarse el último tramo, digamos, del desarrollo del poroto, estoy hablando de soja en particular, le echa una fumigada. Por lo tanto, el poroto se va lleno de glifosato a la bolsa, y lleno de glifosato va a la molienda, si se ha transformado en harina, y por supuesto a los pelos y los forrajes que después alimentan los chanchos. Y ustedes me dicen, bueno, ¿por qué no le dicen al productor que no fumigue la última vez? Porque cae el rendimiento. Y modelo es plata. Y la asistencia a normativas de uso, no solamente de las áreas de seguridad para salvar la salud humana, sino normativas que atiendan a estos otros problemas. ¿Cuánto se usa? ¿Cómo se usa? ¿De qué manera se esparce? Todo eso no entra en el cálculo del modelo. El modelo debe ser así. Si hay que fumigar 4, fumigamos 4. Si hay que fumigar 6, fumigamos 6. No importa que después el poroto o el grano de maíz estén llenos de glifosato. No importa. Lo importante es que el rinde sea el que nosotros calculamos para que el negocio sea redondo. Y no se puede modificar eso. El otro día una periodista de BBC me preguntaba, ¿y cómo usted, qué pasaría si ponen reglas a eso? Se acabó el modelo. Claro. Se acabó el modelo. En cuanto uno empiece a poner presión sobre las recetas, los usos, las mezclas, los aviones, se acabó el modelo. El modelo consustancialmente es perverso porque habilita a usar todos los insumos del modelo ad libitum. ¿Y por qué no le ponen normativas? Porque no es conveniente ni a los gobiernos que producen, que compran, y a las empresas involucradas en producir, en proveer los insumos o en exportar los productos, que esas normativas existen. Acá hay parada en el Ministerio de Agricultura una ley de semillas que le escribió Monsanto prácticamente. Y si no sale porque no se ponen de acuerdo entre los productores, cuánto de beneficioso es o no, y hay una división entre grandes y chicos. Si 4.000 tipos tienen el 80% de la tierra, imagínense el resto que le va a los 4.000 tipos estos, los pools de siembra no les interesan, porque ellos tienen arrendado el 80% de la tierra.
pero a los que quedan afuera sí les interesa si van a tener que pagar las semillas todos los años. Y cuando se toma una decisión, se toma sobre esas bases. Las bases de la rentabilidad y las conveniencias de los intereses que juegan atrás. Yo a veces pienso que es perverso discutir estos temas cuando estos temas no deberían existir en la discusión, si las cosas fueran de otra manera. Para peor, como si eso fuera poco, acaban de aparecer dos trabajos, donde relaciona el glifosato con algo muy conocido, que bloquea los sistemas de desintoxicación del organismo. Por eso los organismos se enferman, o por eso se alteran los metabolismos. Porque hay enzimas que tienen como función desintoxicar, destruir cosas. Y cuando esas enzimas que desintoxican, que manejan, controlan los productos metabólicos en secuencia, fallan, algunas cosas se acumulan y otras desaparecen. Y esta enzima preside, es el grupo de enzimas más importante relacionado con el glifosato, y ha dado lugar a que esta gente encontrara un número importantísimo de enfermedades banales, desde la diabetes hasta el Alzheimer, que pueden estar directa o indirectamente relacionados con esta particular sustancia. Como si eso fuera poco, el mismo grupo, los mismos autores, haciendo un monitoreo, digamos, tomando datos de los Estados Unidos, encontraron que el glifosato, a través del mismo mecanismo de acción que produce malformaciones, digo que es notable esto, parecería ser que está aumentando la cantidad de celíacos, de enfermedades celíacas. El otro día un médico en Los Cautos me decía que no habían nunca visto, en muchos años de medicina, que aparecieran enfermos celíacos adultos en gran abundancia. Y que en general la enfermedad celíaca es de los chicos, digamos, desde muy temprano. Y que ahora empiezan a aparecer enfermedades celíacas en los adultos de forma espontánea y sin antecedentes. Y que esto debe tener que ver con algunos de esos mecanismos de acción bloqueados. Porque si esta sustancia está bloqueando algunos sistemas de desintoxicación, están haciendo desarreglos enormes en el metabolismo que a lo mejor no son visualizables durante algún tiempo y después se visualizan a través de alguna enfermedad. Estos son trabajos muy recientes que me parece que vale la pena tenerlos en cuenta, porque entonces, tomando un solo ejemplo, el del glifosato, el más bueno de los buenos venenos, porque es el veneno bueno, digamos, según la industria, está incrementando por ahí la cantidad de muertes, la cantidad de Alzheimer, la cantidad de diabetes, o la cantidad de enfermedades renales, o la cantidad de enfermedades hepáticas en la población. Y eso uno no lo quiere. Este es un trabajo hecho en Estados Unidos por un grupo de productores que agarraron maíz no transgénico, maíz transgénico y maíz no transgénico y lo compararon. ¿Qué compararon? Compararon todos los metales y metaloides, ¿no? Sustancias, y midieron glifosato y algunas sustancias. De todas estas, fíjense que lo normal, miren los valores normales, miren el calcio, ¿no? De 14 a 6.000, ¿no? Partes por millón. Bueno, digamos, los números hablan por sí solos. Quiero remarcar esto. Quiero remarcar esta sustancia. Esta sustancia no está presente en el maíz no transgénico y está a 200 partes por millón presente en el maíz transgénico. ¿Saben lo que es el formaldehído? Es la sustancia que usan los anatomistas para fijar los tejidos, lo que usan los histólogos para fijar los tejidos. Esto habla claramente de que hay una enzima o un sistema enzimático desintoxicante que si se forma formaldehído dentro de la célula, el sistema desintoxicante lo destruye inmediatamente y acumula formaldehído. No sabemos si esto viene del glifosato directamente o viene de algún metabolismo celular, pero lo cierto es que hay 200 partes por millón de formaldehído en el grano de maíz transgénico, en este experimento particular.
Nadie quiere tener una acumulación de formaldehído en sus tejidos, ¿cierto? Porque además es un cancerígeno. En un estudio hecho en Quebec por Alice y LeBlanc, y estudiando grupos de mujeres embarazadas y no embarazadas, ellos encontraron que en las mujeres habían encontrado el glifosato, encontraron glufosinato de amonio, eso quiere decir que en Canadá ya lo están usando, el glufosinato de amonio, encontraron glifosato, glufosinato y encontraron rastros de proteína CRI1, AB, que es la proteína, la BT, la proteína BT. Estas mujeres son mujeres urbanas, o sea que ellos fueron y detectaron en mujeres urbanas, al estilo de lo que presentó hace un ratito Silvina, encontraron glifosato y encontraron rastros de proteína transgénica. La única manera de que esas personas tuvieran estos contaminantes en sangre es a través de los alimentos. Y no poca cosa, porque fíjense, si miran los metabolitos de glifosato y glufosinato, ahí encuentran una concentración muchísimo más que la de glifosato y glufosinato inicial. Un ejemplo, quizá uno de los pocos ejemplos que hay, de cuál es la calidad o la equivalencia, lo que llamamos equivalencia sustancial, si el alimento transgénico es exactamente igual al alimento no transgénico. Acá, tanto en mortalidad como en la aparición de tumores, es muy difícil esta diapositiva, está muy confusa, pero lo que les quiero decir es que ellos comparan alimento transgénico y alimento tratado con glifosato y alimento transgénico sin tratar con glifosato. Es decir, que hicieron estos autores, tuvieron sus cultivos especiales y los controlaron para crecer maíz transgénico con glifosato, fumigado con glifosato, y maíz transgénico sin fumigar con glifosato. Estos son los trabajos, es el trabajo de Seralini, y para su sorpresa, para la misma sorpresa de Seralini, tanto el tratado con glifosato como el no tratado con glifosato daba esencialmente las mismas patologías. Hay una serie de preguntas todavía sobre las conclusiones de este paper, pero lo que quiero decir es que es una de las primeras evidencias que alimentando ratas con maíz transgénico, que nunca vio ningún químico, este maíz transgénico es capaz de inducir la presencia de tumores mamarios mucho antes de lo que normalmente una rata tiene en el proceso de su ciclo de vida, digamos, que en general los tumores aparecen a los 2 años y pico, y las ratas empezaron a tener tumores al año o a los 6 meses. Hay un principio de envejecimiento prematuro en todo esto, que no se debe dejar de lado, porque toda la experimentación con alimentación transgénica que descarte la presencia de agroquímicos me parece tan importante como estudiar el agroquímico. Porque cuando nosotros comemos un poroto de soja o un grano de maíz con glifosato, podemos estar comiendo dos cosas. Por un lado estamos comiendo el agroquímico y por otro lado estamos comiendo un alimento que, por ser modificado genéticamente, por haber sido modificado genéticamente, no tenga los mismos principios fisiológicos o tenga algunos principios modificados que afecten a nosotros. Y eso es el certificado de función del transgénico. Porque hoy el transgénico lo discutimos desde el agroquímico. Y me parece que lo tenemos que discutir desde sí mismo. Si comer maíz transgénico, haya visto o no haya visto el glifosato, nos pone en situación de riesgo en términos de salud. Porque si eso fuera así, y se aprueba eso, el transgénico no debería servir como alimento ni para humanos ni para animales. Con lo cual, ustedes me dirán
¿para qué producir transgénicos? Si la única razón de haber inventado esta tecnología fue el darle de comer al mundo, y a los chanchos chinos, europeos, etc. Pero primero al mundo. A los chanchos chinos ya vimos que los hace de goma, y al mundo no dio con su consigna, porque el mundo hoy tiene más hambriento que en los años 90, por lo tanto tampoco cumplió con esa consigna. Quiere decir esto que la forma de esta tecnología abocada a la producción de alimentos pierde todo su sentido si no puede asegurar que sea sustancialmente equivalente a la no transgénica. Y estoy haciendo abstracción del uso de agroquímicos, digamos. Quiero que quede claro que uno puede separar el problema. No, yo voy a dejar acá, porque ya me pidieron y sé que está todo atrasado, así que les agradezco mucho. ¿Podría comentar alguna cosa?